Ahora vamos a estudiar la composición o estructura interna de cualquier sintagma nominal, en el que el elemento imprescindible es el núcleo o nombre, que puede ser también un pronombre o un adjetivo generalizador. Por ejemplo, en amor omnia vincit, el amor lo puede todo. Omnia es un adjetivo neutro generalizador, no caracteriza a un sustantivo concreto, sino a todos o a cualquiera de una forma genérica. Si pasas a los ejemplos, verás que en el primero de ellos, numerare fluctus, contar las olas, fluctus es un acusativo de plural de la cuarta, que es el nombre o núcleo del complemento directo de numerare. Si coges el segundo ejemplo, calistratus nupsit, calistrato se casó, calistratus us indica nominativo singular de la segunda declinación y es el nombre o núcleo del sujeto de nupsit. Y en el tercero de ellos, vivisti nocte, estuviste bebiendo de noche o bebiste de noche, nocte es un ablativo de singular de la tercera declinación, que es el núcleo o nombre del complemento circunstancial del verbo vivisti. El hablante puede o no ampliar el ámbito de significación de ese nombre añadiendo complementos que de forma genérica vamos a denominar adyacentes. Estos adyacentes pueden ser de distintos tipos y combinarse con el mismo nombre mediante dos mecanismos. Por un lado, la dependencia, que afecta a otro nombre que complementa al primero, al núcleo, y se sirve para ello de la desinencia de caso genitivo. Con menos frecuencia podrás encontrar un dativo, un ablativo o un sintagma preposicional cuando lo requieran razones de significado. Si coges el ejemplo que ya hemos visto, casus belli, caso de guerra, belli es un genitivo de singular de la segunda declinación, adyacente, complemento del nombre de casus. El español para la dependencia usa la preposición de y con menos frecuencia otras si razones de significado lo requieren. El otro mecanismo es la concordancia, que afecta a determinantes y adjetivos y consiste en que estos elementos tienen que indicar el mismo número y caso que el nombre al que complementan, también el mismo género, pero ya hemos visto que esta característica muchas veces no es posible apreciarla en latín. Si tomas el ejemplo domus ipsa, la propia casa, verás que domus es un nominativo de singular y en este caso ipsa nos permite también ver el género femenino de domus por razones de concordancia. Los distintos adyacentes se pueden combinar con un mismo núcleo a criterio del hablante. Y vamos a ver todo esto con algunos ejemplos. Así, al nombre nocte de vivisti nocte podemos añadirle el determinante en concordancia tota. Esa concordancia se realiza en ablativo de singular y además tota indica género femenino. Sería el determinante del nombre complemento circunstancial. Estuviste bebiendo toda la noche. En el otro ejemplo, a calistratus podemos añadirle el adjetivo barbatus, barbudo, en concordancia en nominativo de singular, puesto que calistratus es el nombre núcleo del sujeto, y así tendremos que barbatus calistratus nupsit, el barbudo calistrato se casó. Por último, al nombre fluctus, en el ejemplo numerare fluctus, contar las olas, fluctus es acusativo plural, complemento directo de numerare, podemos añadirle el complemento del nombre en genitivo okeani, contar las olas del océano. La diferencia entre estos tres tipos de complementos del núcleo de adyacentes es que los determinantes concretan un nombre identificándolo, situándolo o cuantificándolo. El adjetivo indica una característica simple de un nombre y el complemento del nombre, habitualmente en genitivo, indica una característica compleja del nombre, es decir, que no podría expresarse mediante un simple adjetivo. Habría que añadir también que un adverbio puede complementar a un nombre, pero al no tener marcas flexivas, los adverbios no se declinan, solo se pueden referir a él por coherencia léxica. Vamos a abundar un poco en la estructura del sintagma nominal, incluso a ampliarla, y para ello vamos a utilizar dos ejemplos de los epigramas de Marcial. El primero de ellos, Nec invenimus dignum virum puellatam tenera, es un verso tomado de una descripción que hace de la perrita Isa, que está muy bien educada, y el segundo está tomado de otro epigrama que habla de la obsesión que tiene un tal Marino por intentar tapar su calva dejándose melena. Latu nitidae calvae campum tegis.
En el primer ejemplo, el verbo es invenimus, encontramos, que ya la desinencia nos remite a un sujeto elíptico, nosotros, y el verbo encontrar, si bien te fijas, nos está pidiendo obligatoriamente un complemento obligatorio, un complemento directo, encontrar algo, encontrarlo. En el segundo ejemplo, el verbo tapar o cubrir, tegis, igualmente nos remite a un sujeto, tú, en referencia al tal marino que hemos citado, y de la misma manera nos exige un complemento obligatorio que también va a ser un complemento directo, tapar algo. En el primer caso, el nombre que complementa invenimus es el acusativo virum, y en el segundo caso, igualmente, el nombre que complementa a campum es, a tegis, es el acusativo campum. Por tanto, traducimos respectivamente, no encontramos un varón, uno, y cubres el campo, dos. Fíjate ahora cómo el núcleo del sintagma complemento directo recibe o se amplía su significado mediante adyacentes. En el primer caso es dignum, un adjetivo en concordancia. No encontramos un varón digno. Y en el segundo es latum, otro adjetivo en concordancia, latum campum. Cubres el extenso campo. En el segundo ejemplo hay incluso un segundo adyacente que es un nombre. Por lo tanto es un complemento del nombre en genitivo, que en el caso que nos ocupa es calvae. Cubres el ancho campo de tu calva. Fíjate ahora en este detalle novedoso. El complemento del nombre en genitivo, calvae, puesto que es un nombre, puede llevar sus propios adyacentes. Es lo que sucede con el adjetivo nitidae, resplandeciente. Un adjetivo en concordancia es genitivo singular y además, al ser de la primera declinación, vemos que es femenino, con calvae. Es decir, el complemento del nombre de campum no es solo calvae, sino nitidae calvae. Es más, en este ejemplo no sucede, pero podríamos incluso caracterizar al genitivo calvae con un nuevo complemento del nombre también en genitivo, con sus propios adyacentes. Por ejemplo, capitis tui. Cubres el extenso campo de la calva resplandeciente de tu cabeza. Y este esquema podría repetirse teóricamente hasta la saciedad. Ciertamente estos adyacentes no se relacionan directamente con el núcleo que complementa al verbo, sino que son, en un segundo nivel de análisis, los adyacentes de sus adyacentes, igualmente en concordancia o dependencia. Incluso un adjetivo, o también un adverbio, puede ser complementado en este nivel por un sintagma nominal en dependencia de él. Es lo que sucede en nuestro primer ejemplo con dignum, adjetivo al que complementa el sustantivo puela, en este caso en ablativo, dignum puela, digno de una doncella, que a su vez tiene como adyacente al adjetivo en concordancia tenera, dignum puela tenera, digno de la tierna doncella, determinado por el adverbio tam, dignum puela tan tenera, digno de una doncella tan tierna. El adjetivo con su complemento es lo que denominamos un sintagma adjetivo, y aquí a continuación puedes ver el esquema sintáctico completo de todo este enunciado.